Hay lugares donde la historia no solo se queda en las paredes, sino que parece repetirse una y otra vez como si el tiempo nunca avanzara del todo, y uno de esos lugares es el Hotel Cecil. En el centro de Los Ángeles, California, un edificio que desde afuera puede parecer solo otro hotel antiguo, pero que con el paso de las décadas se convirtió en uno de los sitios más inquietantes y cargados de historias reales que existen. El Hotel Cecil abrió sus puertas en 1927, en una época donde Los Ángeles estaba en pleno crecimiento, con una arquitectura elegante pensada para atraer turistas, viajeros de negocios y personas que buscaban una estancia cómoda en la ciudad. Con más de 600 habitaciones, salones amplios y una ubicación privilegiada en lo que en ese entonces era una zona en desarrollo, todo indicaba que sería un éxito, pero el contexto histórico jugó en su contra desde el inicio. Apenas un par de años después de su inauguración, ocurrió la Gran Depresión de 1929, lo que cambió completamente el entorno del hotel. La zona comenzó a deteriorarse económicamente, muchas personas perdieron sus empleos y hogares, y el área alrededor del Cecil empezó a llenarse de indigencia, crimen y desesperación, lo que eventualmente transformó la identidad del lugar. Lo que debía ser un hotel de prestigio terminó convirtiéndose en un sitio de paso para personas en situaciones difíciles y con el tiempo, también en escenario de múltiples tragedias. A lo largo de los años, el Hotel Cecil fue vinculado con una cantidad inusual de suicidios, muertes misteriosas y eventos violentos, tantos que no es exagerado decir que su reputación se construyó más por lo que ocurrió dentro que por lo que ofrecía como servicio. Se habla de huéspedes que saltaron desde las ventanas, algunos cayendo incluso sobre peatones, de personas encontradas sin vida en sus habitaciones bajo circunstancias poco claras, y de historias que nunca se resolvieron del todo. Pero lo que realmente marcó un antes y un después en la percepción del hotel fue su relación indirecta con figuras extremadamente oscuras, como el caso de Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, quien durante la década de 1980 se hospedó en el Cecil mientras cometía una serie de crímenes brutales en Los Ángeles, regresando al hotel después de sus ataques sin levantar sospechas inmediatas, lo que añadió una capa aún más perturbadora al lugar, no solo por lo que pasaba dentro, sino por lo que entraba y salía de él. También se ha mencionado que otro asesino, Jack Unterweger, se hospedó ahí en los años 90, repitiendo un patrón similar, lo que hace que muchos se pregunten si fue coincidencia o si el lugar, de alguna forma, atraía cierto tipo de personas. Sin embargo, entre todas las historias, hay una que destaca por encima de las demás, no solo por lo extraña, sino por lo inquietante que resulta incluso al día de hoy. El caso de Elisa Lam, en 2013. Elisa era una joven canadiense de 21 años que llegó sola a ese lugar. Elisa no era una persona problemática, ni alguien que estuviera huyendo de algo. Era una estudiante, viajando por decisión propia, documentando su experiencia como muchos lo hacen hoy en día. Visitó distintas ciudades, tomó fotos, escribió sobre lo que veía, y mantenía contacto constante con su familia. Eso es importante, porque cuando alguien así deja de comunicarse, no es normal. El 31 de enero fue la última vez que se supo de ella. Ese día debía continuar su viaje, pero nunca lo hizo. Sus padres, al notar que no respondía, alertaron a las autoridades. Se inició una búsqueda dentro del hotel. Se revisaron habitaciones, pasillos, incluso la azotea, pero no había rastro, ni señales de violencia, ni testigos claros, nada. Durante días, el caso no tenía dirección, hasta que ocurrió algo que cambiaría todo. La policía decidió hacer público un video, una grabación tomada por una cámara de seguridad dentro de uno de los elevadores del hotel. Era la última vez que Elisa había sido vista con vida. Lo que aparece en ese video es lo que convirtió este caso en uno de los más perturbadores de los últimos años. Elisa entra al elevador, presiona varios botones, demasiados. Se mueve hacia una esquina, se asoma hacia el pasillo, sale, vuelve a entrar. Sus movimientos no son normales. No parecen los de alguien perdido, parecen los de alguien que está reaccionando a algo, como si estuviera esperando a que algo pase, o evitando que algo se acerque. En varios momentos, parece hablar con alguien afuera, hace gestos, mueve las manos, pero cuando se analiza el video, no hay nadie. Nadie entra, nadie aparece, y aún así, ella actúa como si no estuviera sola. Hay otro detalle inquietante, el elevador no se cierra, permanece abierto durante más tiempo del normal, como si algo estuviera interfiriendo, como si ese momento
no quisiera terminar. Después de ese video, Elisa desaparece. Días después, los huéspedes del hotel comienzan a quejarse. El agua tiene un sabor extraño, a veces sale oscura, la presión no es constante. Lo que parecía un problema técnico, llevó a revisar los tanques de agua en la azotea del edificio. Ahí fue donde todo cambió. Dentro de uno de esos tanques, estaba Elisa. Su cuerpo fue encontrado después de casi 3 semanas de búsqueda. Estaba dentro de un contenedor al que no cualquiera podía acceder fácilmente. Los accesos a la azotea estaban restringidos. Los tanques tenían tapas pesadas. No había una explicación clara de cómo llegó ahí. La versión oficial concluyó que fue un accidente. Se mencionó que Elisa padecía trastorno bipolar y que pudo haber sufrido un episodio que afectara su comportamiento. Y sí, esa explicación cubre ciertas partes del caso, pero no todas. Porque incluso aceptando esa teoría, siguen existiendo preguntas. ¿Por qué el elevador se comportó de esa manera? ¿Por qué parecía estar interactuando con algo que no aparece en el video? ¿Cómo logró acceder a un lugar restringido sin ser vista? ¿Cómo entró en un tanque que, según trabajadores, no era fácil de manipular desde dentro? Hay quienes dicen que todo tiene una explicación lógica, solo que aún no la entendemos completamente. Otros creen que el contexto del lugar influye más de lo que parece, porque el hotel no era un lugar cualquiera. Era un sitio donde, durante años, ocurrieron cosas que ya habían dejado una marca. Y aquí es donde el caso deja de ser solo un hecho y se convierte en una sensación. Porque ver ese video no es como ver cualquier otra grabación. Hay algo incómodo en la forma en la que Elisa se mueve. Algo que no se puede explicar fácilmente con palabras. Es como si estuviera reaccionando a una presencia, pero sin evidencia de que exista. Eso es lo que hace que este caso sea diferente. No es solo la muerte, no es solo el misterio. Es el registro visual de algo que no entendemos. Hay casos donde no hay pruebas, y por eso hay dudas. Aquí hay pruebas, y aún así hay dudas. Y tal vez, eso es lo más perturbador de todo. Que incluso cuando creemos tener toda la información, hay algo que sigue faltando. Algo que no aparece en cámaras. Algo que no se puede documentar. Algo que simplemente está ahí. Y mientras más se analiza este caso, más claro queda que no todo lo que ocurre puede ser explicado completamente. Y quizá, después de todo, la pregunta no es qué le pasó exactamente a Elisa, sino que tan cerca estamos nosotros de vivir algo que no podamos explicar. Porque este caso no es perturbador solo por su final, lo es porque, durante varios minutos, podemos ver a una persona enfrentándose a algo que no entendemos. Y eso incomoda. Incomoda más que cualquier historia inventada, porque esto ocurrió y quedó registrado. Tal vez fue un episodio que la mente no pudo controlar. Tal vez fue una serie de coincidencias que terminaron de la peor manera. O tal vez, hay cosas que simplemente no encajan en la lógica que conocemos. Cosas que no se ven, pero que están. Y que, en el momento menos esperado, aparecen. El problema con este tipo de casos es que no importa cuántas veces los analices, siempre regresan al mismo punto. Hay algo que falta. Un detalle, una pieza, una explicación que nunca llegó. Y mientras eso no exista, la historia no se cierra. Porque cerrar un caso no es encontrar un cuerpo, es entender lo que pasó. Y aquí, eso nunca ocurrió. Ahora dime tú, después de ver esto, ¿crees que todo tiene una explicación lógica? ¿O hay momentos en los que simplemente no estamos solos, aunque no podamos ver nada? Te leo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias donde la realidad es más inquietante que la ficción, suscríbete, porque hay casos que no deberían olvidarse, y creo que este es solo uno de ellos.